ideas acomodadas a los tiempos. Pero bueno, vamos a hablar con uno de los hombres más cercanos a Cristina. Evidentemente, él es senador por el Frente de Todos, un hombre de la provincia de Formosa, cuyo gobernador ayer presidió justamente el Congreso del Partido Justicialista, Gil Infran. Se trata de José Mayans y lo tenemos en línea. Hola José, ¿cómo estás? Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá te digo, en el equipo, mucha gente del equipo de producción que está golpeada porque ha quedado compañeros que son... Bueno, a mí no, yo estuve el viernes con ella. Estuvimos Sí. charlando, ¿verdad? Y estuvimos haciendo una reflexión. Yo sabía que ella no... Porque me dijo, mira, yo soy una persona seria, una persona de palabra. Me dice, yo cuando digo las cosas no lo digo por decir, lo digo en forma meditada. Y ahí me dijo, yo lo que digo, sostengo y hago, me dice. No, a mí no me hace falta, me dice, un cargo, ni para tener fueros, no me hace falta un cargo para seguir la lucha política, voy a seguir la lucha política, me dice, no. Pero obviamente con la visión de las políticas públicas que nosotros creemos logren la independencia económica de nuestra patria, la soberanía política de nuestra patria y la justicia social en nuestra patria, que es lo que hice cuando fui presidenta. Durante 2 periodos y he trabajado como diputada, como senadora, Claro. y trabajé en ese sentido y soy una persona que continúa la lucha, no es que porque no te hace falta un cargo para seguir luchando, pero como decía Perón, la organización vence al tiempo. Eso justamente cuando en el discurso a los gobernadores Perón habla sobre la organización y de cómo se mantienen los principios de nuestra lucha en el tiempo y en el espacio. Entonces, los que estamos de acuerdo en estos principios de independencia económica, soberanía política, justicia social, integración latinoamericana, esa es la base de nuestra lucha, y las personas que abracen estas causas, los que quieren liderar a esto, en ese sentido tienen que llevar adelante el rumbo del país. Uh-huh. Entonces, cualquiera de los compañeros que se quiera postular bajo estos principios y sostener políticas públicas como el tema del rol que tiene el Estado con respecto a la educación pública, con respecto a la salud pública, con respecto al sistema provisional, con respecto al sistema laboral, con respecto al sistema productivo, con respecto al sistema de distribución de la riqueza del país. Bueno, los que tengan esos principios, porque acá hay dos esquemas, como en el 45, Braven o Perón, independencia o liberación. Sí. Y obviamente que la victoria de Lula en Brasil apresura el trabajo de la embajada americana en Argentina, eso lo tenemos que decir, porque no quieren un gobierno de signo populista que logre una política de integración latinoamericana como la que hicieron Kirchner en su momento con Lula y el trabajo. Pero, entonces, acá hay todo un trabajo en ese sentido. Pero ahí lo charlábamos más temprano con Zurro. Hay cosas que son, digamos, divisoria de agua. Por ejemplo, y ocurrió con ustedes dentro del Congreso incluso, sí, el día que Máximo decidió renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos, sí, que es, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario. De un lado aparece un Sergio Massa haciendo esfuerzos ingentes para que llegue la guita que tiene que llegar todavía, porque si no, verdaderamente la economía corre serios riesgos de desbocarse. Y del otro hay sectores que dicen no podemos seguir cerrando con el Fondo Monetario. Bueno, pero esto inclusive lo discutí con ella en su momento, cuando tuvimos la discusión por el tema del fondo. Porque acá esto fue aprobado en el presupuesto 2019 por el grupo Pichetto, que en ese momento ya estaba arreglando con Macri. Sí. Que fue la pelea que yo tuve con él en el bloque, porque le dije a Miguel, ¿cómo va a aprobar esto? ¿Quién va a pagar esto? Miguel le dice. Son 57.000 millones que vienen para sus bancos y acá no va a quedar un solo peso. No apruebe esto. Y me dijo, yo era el vicepresidente del bloque y Miguel era el presidente del bloque. Y ahí fue que vinieron en Massa, Frigerio, todo ese grupo que estaba ahí, cambiaron el tema del presupuesto y pasaron esto al presupuesto. O sea, esto no es te guste o no te guste, esto no es un problema del presidente Fernández, este es un compromiso que asumió Macri en el presupuesto 2019 y el país tiene cumplimiento obligatorio a esto. Lo que tratamos de hacer, ustedes fíjense que estuvieron todos los gobernadores, entre los que estuvo Morales en el Congreso, y Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, le reclamó públicamente a Macri, le dice, esta deuda la hicimos nosotros, esta irresponsabilidad tuvimos nosotros, dice Morales ahí en el Congreso, tenemos que tratar de arreglarla nosotros, dice, y tengo que ser, dice, solidario con este gobierno porque yo no fui consultado, dice Morales ahí en el Congreso, yo no fui, le reclama eso a Macri, y que esto se hizo sin anuencia al Congreso, ¿verdad? El acuerdo del fondo se hizo sin anuencia al Congreso. Después
el gobierno de Macri, antes de irse en el presupuesto 2019, pone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que es un compromiso asumido por el país a través de una ley que es la ley de presupuesto. Esto también, esto tiene que saber Máximo. O sea, también se lo dije al presidente, porque yo estuve 3 horas con el presidente reunido y le comenté a Cristina que me habían pedido el presidente a reunirnos con el jefe de gabinete y estuvimos trabajando por el tema del acuerdo, el pedido de los gobernadores. Estuvo el presidente del Banco Central y me estaba explicando sobre el peligro de una corrida cambiaria en ese momento, y obviamente que uno hace lo imposible como para poder resolver una situación que es extremadamente grave, porque un endeudamiento de 100.000 millones de dólares no podés arreglar en un día. Eso fue lo que dejó Macri, ¿verdad? Aparte de la deuda cuasi fiscal que deja en el Banco Central, el 84%. Me cansé de decirlo eso en el Congreso. Sí, sí. Inclusive se lo dije al presidente, esto tiene que transmitirlo en cadena nacional y explicarle al pueblo argentino lo que está pasando con el tema del endeudamiento público, porque la Argentina no tiene posibilidad de pagar ni siquiera los intereses de esto, ¿verdad? Y ese es el gran, lo que explicó Cristina la otra vez. El problema de la Argentina es el brutal endeudamiento que hay con esta gente que ahora se presentan como pero por eso, salvadores. pero el ya te dije no alcanza ahora. Ahora hay que pensar en cómo, en cómo salimos de esta. Porque ¿cómo se sale de esto? Primero hay que hacer, obviamente, la primera reprogramación fue de 10 años, ¿verdad? Hay que buscar una forma de reprogramar el tema del endeudamiento público, que es lo que hackea las políticas públicas nacionales. Perfecto. Entonces sale Milei y le echa la culpa, por ejemplo, a los programas sociales. ¿Sabe cuánto es el programa social del presupuesto del 4%? No mueve la aguja. No, por eso digo, Massa está en ese camino. El sistema previsional, otra cosa que la otra vez escuché a Milei decir que de dónde se banca el sistema previsional del Fondo de Garantía Sustentable. Eso no es cierto. Dice boludez, pero ya sabemos que dice boludez, José. Bueno, no lo discutamos a Milei. Discutan ustedes primero ese hacia adentro. Digo, Massa está dispuesto a reformular el esquema de devolución de la deuda con el Fondo Monetario acorde a estos parámetros. Esa es una charla que nos debe más al Congreso, ¿verdad? Hasta ahora él está viajando, viendo las posibilidades, y todavía no tenemos un planteo formal por parte de Massa de decirnos, bueno, este es el replanteo que tenemos sobre la programación de la deuda pública. Yo presido que la Comisión de pero por eso mismo, pero empiecen por ahí. Son 498.000 millones de dólares que tiene Argentina de deuda en este momento. Bajó en proporción al tema de Macri, porque cuando estaba Macri era el 90% del PIB, en este momento es el 85%, bajó un 5%, ¿verdad? En estos 4 años, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, se bajó la relación deuda-PBI, porque hubo crecimiento económico. Exacto. ¿Verdad? Pero en eso estamos... Ahora hay que buscar una forma de replantear todo el esquema de deuda, porque el esquema del Fondo Monetario representa el 11%, para ser sincero, ¿verdad? Y el 66% son bonos emitidos por el Estado Nacional. Esa es la proporcionalidad que tenemos en la deuda, ¿verdad? Lo más importante de la deuda es el tema de los bonos, no el Fondo Monetario Internacional. Pero esa tiene una reprogramación, lo del 66% de la deuda, tiene una reprogramación que es más ágil, pero el Fondo Monetario te condiciona políticamente porque obviamente es un organismo regido por un esquema político. Y te dice qué tenés que hacer con el Banco Central, y te dice qué hacer, bueno, te fija pautas sobre el tema del crecimiento económico, sobre el tema del gasto del Estado, sobre el tema del déficit público, sobre el tema monetario y sobre el tema cambiario. No hace eso la otra parte de la deuda, porque el Fondo Monetario tiene una visión política. Ahora, José, ¿cómo estás acá? Gabriela Aranza, por favor. Gabriela, ¿cómo te va? José, ¿cómo estás? Acá Nazola Magno te saluda. Igualmente, digamos, quienes conocen a Cristina entienden que ella ya está armando un plan para 2024 a los fines de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Digamos, no es que en ningún momento ella plantea romper, como algunos han entendido en la carta, sino más bien, digamos, reprogramar el acuerdo. Digamos, me entiendo que la idea es que alguien se suba, ¿no?, a ese programa que ya está pensando la vicepresidenta. No, obviamente que hay un trabajo de replanteo de toda la deuda, porque ¿cómo asumimos nosotros? Nosotros asumimos con un default en el país en pesos. Fíjate vos, default en pesos. Eso deja el gobierno de Macri un país en default en pesos. Tuvimos que hacer la 27.541, que es una ley de emergencia general en todo el país. Tras llovió mojado, viene la pandemia, que obviamente afectó el 8% del PIB, una caída del PIB brutal. El Estado tuvo que emitir, porque sin crédito, utilizó el crédito público, como cualquier persona que cuando se enferma dice, bueno, te doy un pagaré, el Estado hizo una emisión, sobre ya la emisión monetaria que estaba hecho en el Banco Central por el gobierno de Macri. Obviamente que eso fue lo que pasó. Y aparte de eso, el crecimiento que viene después, como consecuencia de la intervención que tuvo el Estado en el sector privado para poder ayudar al sector privado, pues es un crédito que toma el Estado para sostener el sector privado, para sostener el empleo. Ese crecimiento vino del 10%,
se sigue creciendo, el desempleo bajó en la Argentina de 12 puntos en el gobierno de Macri a 6.5% en este gobierno. El problema que tenemos es el valor del empleo. El problema que tenemos es la gente que importa al dólar oficial y vende al dólar blue, y que no le sube un peso a sus empleados. Eso es lo que está pasando en el país. Entonces hay un grupo, que lo que explicó también Cristina ahí, de 20 empresas que obviamente golpean con el tema de los precios, pero no le aumentan a los empleados la proporción que está, o sea, otra concentración del esquema económico. Y por supuesto que el país necesita tener un nuevo mandato, ¿verdad? Pero con políticas públicas que bajen la deuda pública y que también sostengan los sistemas sociales en la República Argentina, porque el 65% del presupuesto es el gasto social y el 15% del presupuesto son los servicios económicos. Estamos hablando del 80% del presupuesto. Entonces, el que sostenga esto es lo que va a traer un cambio positivo para el país. Obviamente que esto que está diciendo vos, está trabajando el equipo económico de Cristina, sobre todo lo que vendría a ser la deuda pública. Yo presido esa comisión y creo que hay que hacer un replanteo general del endeudamiento que tiene que estar atado al crecimiento argentino. Bien. Porque si la Argentina no crece, no se puede pagar ni la deuda social que tenemos con el país y mucho menos la deuda monetaria, ¿verdad? Para cerrar, ¿cuándo crees que puede estar la definición? Ya no te digo ni de los nombres, me refiero de los acuerdos para avanzar en una definición tan lisa y llana como si van a tener un candidato de consenso o van a disputar esa candidatura en una primaria. Bueno, acá hay una realidad, ¿verdad? El liderazgo de Cristina es una realidad. Sí, claro. ¿Verdad? La otra realidad es que Alberto es el presidente de la Nación. Esa es la otra realidad. Bueno, yo creo que ellos llegaron a un acuerdo para conducir el país en medio de un tembladeral mundial, que obviamente, por supuesto que hay desacuerdo con respecto a algunas recetas, pero yo creo que acá tiene que haber un diálogo entre Cristina, Alberto, y por supuesto Massa también, que fue parte de este acuerdo que hicieron para llegar a esta coalición de gobierno. Y decir, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo se va a sostener? Y decirle al pueblo argentino, mire, esto está pasando, y vamos a trabajar en ese sentido, vamos a tener este plan para la deuda, vamos a sostener el 6% para el sistema educativo, vamos a sostener el 4.5% para la salud pública, vamos a sostener el 4% para los programas sociales, vamos a sostener la política de defensa, vamos a sostener la política de seguridad, vamos a sostener la política de integración latinoamericana, y necesitamos reprogramar la deuda, recomponer el tema de los programas sociales para volcarlo al sector laboral, ¿verdad? Y buscar el crecimiento económico de nuestra patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y ¿verdad? después... Porque del lado liberal, ¿verdad? Sí. La receta es más endeudamiento y atacar al sistema público de educación, al sistema público de salud, al sistema pero eso laboral. está claro lo que van a hacer, por eso digo, es importantísimo, vital, diría. Ahora, que ustedes resuelven. el otro problema Sí. que tenemos es el problema institucional, que la Corte hace lo que se le canta a las pelotas, o sea, no tiene nada que ver acá la Constitución ni las leyes. La Corte está actuando, ¿verdad? El grupo Lado Escondido es el que maneja la Corte. El grupo Lado Escondido maneja la Corte y le dice a la Corte lo que tiene que hacer. Y le pide resultados, o sea, por eso tiene una inmiscusión política. Ve la gente que mide mejor, le tienen miedo a la decisión de la gente, porque eso fue con Mansur. Vieron que Mansur medía bien y que podía consolidar una victoria arriba del 50% en Tucumán, atacaron la figura de Mansur. Cuando Mansur ya tenía una sentencia firme de que podía ser reelecto, no hubo apelación en recursos extraordinarios de la Corte tenía que haberse inhibido de tratar ese tema. Y lo otro que le hacen una declaración de certeza, ¿verdad? Ni siquiera iniciar una causa en San Juan, ¿verdad? Y por supuesto que fue convalidado por la justicia provincial. La Corte claramente toma un golpe político y está atacando con sus decisiones. Y esto va a pasar con lo que dijo Cristina. Si Cristina es candidata, faltando 4 días para las elecciones, si no le gusta la ropa que lleva puesta Cristina, la va a inhibir inventando, se hacen armar una denuncia y la Corte inmediatamente actúa en función de lo que le dice el grupo Lado Escondido. Está claro, José. Te agradecemos este contacto con Argenzuela. Abrazo grande. José Mayán, senador por el Frente de Todos, hombre de Formosa. Está claro que también, viste,